Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de la asignatura de lectura, expresión oral y escrita. En esta ocasión vamos a abordar el tema del texto literario y concretamente del texto literario narrativo. El objetivo de nuestra sesión será conocer las características generales del texto literario narrativo mediante la revisión de sus diferentes elementos. Así que para comenzar con esta actividad, vamos a ver algunos aspectos de lo que es el texto literario narrativo. En ese sentido, el texto literario narrativo lo podemos condensar concretamente en lo que es el relato. Bien, ¿qué es el relato? Bueno, el relato es una narración como tal que nos está contando una historia, ¿sí? Que nos describe lugares, nos describe situaciones, y esos lugares y situaciones los vamos a identificar con el nombre de contexto, ¿sí? Despierta sensaciones, despierta emociones en el espectador y esto permite que el lector o la persona que está en contacto con ese relato, pues se adentre en él y se apropie de alguna manera de esa historia que le estamos contando. Este relato regularmente es ficticio, aunque puede incorporar elementos de realidad, o bien puede basarse en hechos reales que de alguna manera son también novelados. ¿Qué quiere decir eso? Un hecho real que de alguna manera se le agregan elementos fantásticos para hacer una cierta mezcla entre realidad y ficción y que esta mezcla de realidad y ficción se vuelva atractiva para el espectador. Bien, pero concretamente, al hablar de texto narrativo literario, estaremos hablando de un relato. Ujú. Eh, ¿Cuál es la estructura que va a presentar este texto? Bueno, primeramente va a tener tres elementos. Lo que es el planteamiento, que es donde se presenta al personaje de nuestra historia, al personaje principal de la historia, y su condición inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el planteamiento de una historia, nosotros vamos a dar a conocer, si es que nosotros estamos escribiendo este relato, vamos a dar a conocer a nuestro lector cómo es el personaje, quién es el personaje, cómo vive, a qué se dedica, qué es lo que hace nuestro personaje durante su día a día, durante su vida cotidiana. Bien, ese va a ser nuestro planteamiento hasta el momento en que algo ocurre, algo que viene a romper con esa vida cotidiana de nuestro personaje. Y al momento de que se rompe la vida cotidiana del personaje por algo que le ocurre, es cuando comienza el nudo de nuestra historia. ¿De qué se trata el nudo o qué es lo que vemos en el nudo? Bueno, el nudo es la parte en donde se cuenta la historia propiamente dicha. El planteamiento solamente nos presenta al personaje y nos dice cómo es, dónde vive, a qué se dedica, qué es lo que hace. Pero cuando esa realidad, repito, cuando esa realidad se rompe, es cuando comienza verdaderamente a ocurrir esa historia interesante para nuestro personaje y para nuestros lectores. Entonces, toda esa parte es el nudo, la parte en donde nosotros contamos la historia o en donde nosotros leemos la historia si estamos ante un cuento o ante una novela. El nudo nos va a mostrar qué es lo que le ocurre al personaje para posteriormente llegar a la parte del desenlace. En este desenlace se narra el final de la historia y es cómo termina la historia de nuestro personaje, cómo termina esa situación problemática, esa situación de conflicto para nuestro personaje. Bien, y que este desenlace tiene que situar a nuestro personaje en una realidad, digámoslo así, diferente a lo que era su realidad inicial. Bien, ahora, ¿de qué manera se nos va a presentar un relato? Bueno, un relato puede presentarse de distintas formas. Puede presentarse a través de cuento, ¿sí? Como una narración corta que tiene pocos personajes. Regularmente un cuento es una historia que se centra en un solo personaje protagónico. No nos va a contar la historia de otros personajes. Aunque hay otros personajes, la historia principal va a centrarse siempre en uno. Pensemos en el ejemplo del cuento clásico de Caperucita Roja. Si nosotros hablamos de Caperucita Roja, bueno, el cuento de Caperucita Roja nos estará contando la historia que le ocurre a Caperucita Roja.
¿Está el lobo? Sí, definitivamente. ¿Está la abuelita? Sí, también. Sin embargo, la historia no nos cuenta qué es lo que ocurre en la vida del lobo o qué es lo que ocurre en la vida de la abuelita. Solamente están como personajes incidentales dentro de la historia, como personajes secundarios. Tal vez el lobo sea un personaje coprotagónico, o sea, un personaje secundario, dependiendo de cómo lo veamos, pero la historia en sí gira en torno de Caperucita Roja. Entonces, solamente nos va a contar la historia de ese personaje. Los demás personajes serán de apoyo para contar la historia. Caso contrario sucede en la novela. Una novela es una narración un poco más larga. Es una narración que ya nos presenta un mayor número de personajes. Es una narración en donde se nos cuentan, se nos llegan a contar las historias de dos, de tres, de cuatro personajes y llegamos a conocer a esos dos, tres o cuatro personajes de manera prácticamente completa. Entonces se nos están contando varias historias al mismo tiempo dentro de una novela y es la diferencia que vamos a encontrar entre cuento y novela. Mientras el cuento nos narra la historia de un personaje, una novela nos llega a narrar las historias de dos, tres o más personajes, que al final del día se conjuntan en una sola historia. El relato puede presentarse también a través de una fábula. ¿Qué es una fábula? Bueno, es una historia en donde los animales adoptan condiciones humanas o bien las condiciones humanas se representan a través de animales. Bien, son regularmente historias muy cortas, parecidas a los cuentos, incluso muchas de ellas son más cortas que un cuento clásico contemporáneo, eh, de ese cuento que todos nosotros estamos acostumbrados. Las fábulas suelen ser muy cortas y tienen ese final encaminado a dar a conocer una enseñanza moral, lo que es la famosa moraleja, en donde el lector recibe un consejo, recibe una enseñanza a través de la situación que le ocurrió a ese personaje del que se está hablando, que repito, regularmente, bueno, no regularmente, siempre la fábula se maneja a través de animales, animales que adoptan conductas humanas. Bien, otra manera en la que se nos presenta el relato es la leyenda. Y esta leyenda es una historia que surge de la tradición oral. ¿Qué quiero decir? Que es una historia popular, una historia que muchas veces no está escrita en los libros, eh, que se pasa de generación a generación. El abuelo se la cuenta al papá y el papá se la cuenta al hijo. Y de esa manera la leyenda va pasando de una persona a otra, no necesariamente a través de algún libro, y no necesariamente existen una versión oficial o una versión verídica, real de lo que es una leyenda, porque esta leyenda es adaptable, ¿sí? La leyenda se adapta al contexto de la persona que la está contando y de repente nos encontramos con que eh, prácticamente en todas las comunidades se aparece la Llorona, por ejemplo, y, y esta Llorona se adapta al contexto en el que se está contando la historia. Es decir, es una historia que evoluciona y que se modifica dependiendo del lugar y dependiendo de las condiciones y de las personas que cuentan esta leyenda. Entonces, es un relato de tradición oral. Ujú. Y bueno, también otra manera en la que se nos va a presentar el relato es a manera de epopeya. ¿Qué es una epopeya? Bueno, es un relato épico. Regularmente, un relato épico se centra en exaltar las virtudes de un personaje, en exaltar su heroísmo, en exaltar su valor. eh, y en ese sentido, este personaje protagonista de la epopeya se convierte en un héroe. Regularmente es un héroe sobre el que nosotros estamos contando esta epopeya. Bien, ¿cuáles son los elementos que están presentes en un relato? Bueno, indiscutiblemente los personajes. Y los personajes son esos seres que participan en el desarrollo de la historia.
vamos a encontrar personajes protagonistas y antagonistas dentro de lo que serán los personajes principales. Encontramos tres categorías de personajes: el personaje principal, el personaje secundario y el personaje incidental. El personaje principal, repito, pues es el personaje en el que recae el mayor peso de la historia y puede ser un protagonista o puede ser un antagonista. Regularmente el protagonista es el que tiene la carga moral positiva dentro de la historia. Dicho en términos muy coloquiales, es el bueno de la historia, mientras que el antagonista es el que tiene la carga moral negativa, es el villano, es el malo de nuestra historia, y que se va a oponer a los deseos o a los objetivos del protagonista, es decir, del bueno. Y regularmente tienen un peso dramático muy similar. Desde luego, el protagónico siempre va a tener el mayor peso, pero después del protagonista, el antagonista es el que tiene el mayor peso dramático dentro de nuestra historia. Los personajes secundarios son personajes de apoyo para los personajes principales. Estos personajes secundarios le van a ayudar a los principales a lograr sus objetivos, van a estar con ellos, los van a apoyar, los van a acompañar a lo largo de la historia y van a servirles pues de apoyo, como le decimos, de ayuda para que estos personajes principales, ya sea protagonista o antagonista, realicen las acciones que tienen que realizar, lleguen a cumplir los objetivos que deben de cumplir. Y finalmente encontramos los personajes incidentales. Algunos los llaman también personajes terciarios o personajes de relleno, que esos personajes pues tienen una participación mínima dentro de la historia y regularmente se centran solamente en aparecer en alguna ocasión, en algún momento, para alguna acción muy concreta y muy corta dentro de la historia. Pero pues son básicamente personajes que no tienen un peso específico dentro de la historia, simplemente son los personajes extra dentro de nuestra narración. Bien, y cuando hablamos de otro de estos elementos, nos encontramos con el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, es el entorno. ¿Y qué es el entorno? Bueno, el ambiente, todo lo que envuelve a nuestra historia y a nuestros personajes. Este contexto va a estar determinado por tres elementos: el tiempo, el espacio y las circunstancias. Tiempo es el momento en el que se desarrolla la historia. Puede ser una fecha específica o puede ser pues una época determinada, no necesariamente una fecha como tal, pero sí una época en donde se esté desarrollando esta historia. Bien, el espacio, los lugares en donde se está desarrollando nuestra historia. Se desarrolla en un país en específico, en una ciudad, tal vez en un barco, tal vez en un avión. Hemos visto películas que se desarrollan solamente a bordo de un barco o a bordo de un avión. Bueno, también ese barco o ese avión representarán el espacio, no necesariamente un país o una ciudad. Y el siguiente elemento, el tercer elemento que forma parte del contexto, son las circunstancias. Estas son las condiciones que prevalecen en ese momento y eh, y en ese lugar. Es decir, si yo digo, por ejemplo, un tiempo, 1910, y yo digo un espacio, México, para poder determinar cuáles son las circunstancias, tendría que preguntarme qué estaba ocurriendo en México en 1910. Ok, bueno, estábamos entonces en una guerra civil, ¿sí? La Revolución Mexicana. Entonces, esas circunstancias serán las que estarán determinando el contexto. ¿Qué circunstancias se viven en una guerra civil? ¿Qué circunstancias se vivieron en una revolución mexicana? Bueno, pues de entrada, guerra, violencia, eh, escasez, hambre, tal vez. ¿Sí? De esta manera, nosotros podemos determinar cuáles son las condiciones, las circunstancias, el tiempo y el espacio para construir el contexto de nuestra historia. Otro elemento que debemos considerar
es desde luego la historia. Y esta historia la podríamos dividir en dos elementos, el argumento y la trama, aunque en ocasiones estos dos argumentos, estos dos elementos se confunden entre sí, porque tienen mucho que ver y prácticamente son lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Mientras que el argumento es la historia que nosotros queremos contar, la trama se refiere a todos esos elementos a través de los cuales yo voy a contar la historia. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Un argumento conocido por todos y que seguramente hemos visto en muchas películas, novelas y demás. Chico se enamora de chica. Ese será nuestro argumento, esa es la historia que nosotros queremos contar. Pero si nos vamos a la trama será la manera en la que nosotros vamos a contar esa historia, ese argumento. Y en este sentido es donde vienen los cambios en esa historia. ¿Cómo se conocen? Por ejemplo, ¿en dónde se conocen? ¿Qué ocurre cuando se conocen? Y si hablamos y si retomamos del contexto, en dónde están, en qué momento, bajo qué circunstancias se conocen y se enamoran esta pareja. Bien, entonces si nos damos cuenta, aunque argumento y trama van muy de la mano, sí tienen elementos que los hacen diferentes uno del otro. Bien, el argumento es lo que yo quiero contar y la trama, los hechos a través de los cuales yo voy a contar esa historia. Bien. Y el último elemento que nosotros vamos a considerar en este sentido será al narrador. ¿Por qué al narrador? Bueno, porque al final de cuentas es quien nos está contando a nosotros la historia. Y tenemos 5 tipos distintos de narradores. Primeramente, un narrador protagonista, un narrador personaje. Es decir, cuando la persona a quien le está sucediendo la historia es quien nos está contando la propia historia. Es una narración en primera persona. A mí me está sucediendo esto. ¿Vale? Este sería nuestro primer tipo de narrador, el narrador protagonista. Eh, Luego tenemos un narrador en segunda persona. ¿Quién es este narrador en segunda persona? Bueno, es un narrador que invita al lector a formar parte de la historia, que de alguna manera le dice al lector, oye, ¿qué harías si te estuviera sucediendo esto? ¿Sí? Ya este tipo de narrador pocas veces se utiliza en las historias modernas. Son pocas ya las historias que se refieren a un narrador en segunda persona. Regularmente es un narrador protagonista o es un narrador testigo u observador. ¿A qué se refiere el narrador testigo, el narrador observador? Bueno, es una persona que cuenta lo que vio. Es una persona que estuvo presente o que está presente mientras se está desarrollando la historia y es quien nos está contando todo lo que ve. Ahora, tenemos también otros dos tipos de narradores que pueden presentar características similares, presentan características similares y pueden llegar a confundirse entre sí, el narrador omnisciente y el narrador equisciente. Bien, ¿a qué nos referimos con el narrador omnisciente? Bueno, este tipo de narrador es un narrador que sabe absolutamente todo lo que ocurre y todo lo que va a ocurrir en la historia. Es un narrador que ya tiene la historia completa y que nos la va contando poco a poco, que nos la está dosificando. Bien, ese es el narrador omnisciente y es el narrador más común, junto con el narrador protagónico. Y el narrador equisciente es un narrador similar al omnisciente, similar a ese narrador que lo sabe todo. Sin embargo, este narrador cuenta la perspectiva de un solo personaje. Sus acciones se centran en un solo personaje y no en todos, de manera que es prácticamente una mezcla entre el narrador omnisciente y el narrador protagonista. Es alguien que lo sabe todo, pero solamente del protagonista. Y en algunos momentos nos sirve para darle a nuestra historia ese toque de sorpresa, de saber que está sucediendo una situación, pero de no saber qué es lo que está sucediendo en otro momento, en otras circunstancias o con otro personaje. Bien, bueno, espero que hasta este momento eh, haya sido de su agrado.
Espero que hasta este momento les sirva para la realización de sus actividades esta pequeña charla y que la información que aquí estamos presentando pues les sea de utilidad para el desarrollo de sus actividades, de sus tareas y de lo que tengan que realizar respecto de los textos literarios y concretamente de los textos narrativos. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Pásenla muy bien y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.